¿Por qué a hoy todo te pregunta tu tipo de mujer? Antes de responder esto, necesito que veas su primera aparición. Llega donde están Megumi y Nobara interrumpiendo a Mai en medio de la conversación, diciendo que no se desvíen de lo más importante. Se para frente a Megumi, lo mira fijo y le lanza tremenda pregunta. ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Megumi y Nobara se quedan helados. Y justo en ese momento la música sube, sus manos se elevan y empezamos a sentir el aura de este personaje. Sus ojos plenamente blancos mientras dice: dependiendo de tu respuesta, podría dejarte medio muerto. Se rasga la playera y les confiesa: a mí me gustan altas con un enorme trasero. Pareciera el típico personaje cómico. Y sí lo es, pero como ya hemos visto en otros videos, Gege, el autor, tiene una costumbre muy particular: meter filosofía de verdad dentro de la obra. Y a hoy todo es quizás el ejemplo más claro de eso, porque detrás de esa pregunta ridícula hay una filosofía tan profunda que si la entiendes no solo cambia cómo ves el anime, cambia cómo te ves a ti mismo. Pero ahora quiero que te fijes en la respuesta de Megumi. ¿Por qué hablaría de mis gustos con un completo desconocido? A todo le cambia la cara, sin embargo le da una segunda oportunidad. Por eso se presenta de forma rápida, diciendo que con eso ya son conocidos, y vuelve a insistir. Lo interesante es que también le pide que responda rápido. Y aquí hay un detalle que no debes de olvidar. Aoi aclara que también puede ser tu gusto en hombres. Y no solo eso, sino que te lo explica con lógica. Él dice que los fetiches de una persona son el reflejo directo de su interior, que alguien con gustos aburridos es una persona aburrida, y remata diciendo que él detesta por encima de todo a los hombres aburridos. Por eso vuelve a preguntarle y Megumi responde: no tengo preferencias físicas, me basta con alguien de carácter inquebrantable. Mai y Nobara asienten porque suena bien. Seamos honestos, eso suena bastante maduro. Pero Aoi todo rompe a llorar decepcionado y sin más se lanza contra Megumi con una fuerza brutal. Entonces, ¿por qué Megumi reprobó la prueba de Aoi todo? Para entenderlo necesitamos ver qué pasó cuando le hizo la misma pregunta a Itadori, porque esta pregunta es mucho más profunda de lo que aparenta. Itadori llega con todo contra Aoi, sin miedo, pero Aoi le regresa el favor y lo deja tirado en el suelo. Convencido de que ya fue suficiente, se da la media vuelta, pero Itadori se levanta. Por eso Aoi todo se emociona y casi de forma instintiva le lanza la mítica pregunta: ¿qué tipo de mujeres te gustan? Itadori se queda confundido. Le pregunta que si por qué le está haciendo esa pregunta en medio de un combate. Y Aoi responde que solo lo está poniendo a prueba. Entonces Itadori no lo piensa demasiado y le contesta: altas con un enorme trasero, como Jennifer Lawrence. La música cambia, el rostro de Aoi todo cambia, la cámara se cierra en su expresión y el anime nos lleva directo a su cabeza, a un escenario que él mismo construye en ese instante, uno donde él e Itadori no son rivales, sino mejores amigos, compañeros de escuela inseparables. Es una escena divertidísima, pero cuando volvemos a la realidad, Aoi todo está extasiado. Con los ojos llorosos declara abiertamente: todo parece indicar que seremos mejores amigos. En eso los demás intentan intervenir, pero Aoi los frena en seco y les dice que se aparten, y agrega que él no se va a contener contra su mejor amigo. Entonces, ¿qué acaba de pasar? A primera vista parece que Aoi todo es puro alivio cómico, un simio sin mente, pero en realidad es uno de los personajes más sabios de toda la obra. Lo que acaba de hacer no es una pregunta ridícula, parece más como un test psicológico. Y para entender por qué necesito que conozcas un concepto. La palabra persona viene del latín, era el nombre de las máscaras que usaban los actores en el teatro romano. El fundador de la psicología analista Carl Jung tomó esa palabra y explicó que la persona, o sea la máscara, te forza a tener un compromiso con la sociedad sobre lo que debes de aparentar ser. Es el papel que aceptamos interpretar en este escenario gigante que es la vida. Dime, ¿qué papel interpretas tú? ¿El estudiante ejemplar? ¿El ciudadano responsable? ¿El que siempre tiene todo bajo control? Carl Jung advertía que el peligro real no es tener una máscara, es olvidar que la llevas puesta, que te conviertas en el papel. Y eso es exactamente lo que Aoi todo detectó en Megumi. Megumi no respondió lo que siente, respondió lo que su máscara de chico serio cree que es correcto decir. Me basta con alguien de carácter inquebrantable. Suena muy maduro, suena muy bien, pero es una respuesta
está construida por el intelecto, no por el instinto. Para Aoi, Megumi está escondido detrás de su propia imagen, y que eso tiene un costo, porque si no puedes admitir lo que realmente deseas, tu potencial siempre va a estar limitado. Incluso Satoru Gojo se lo dice al ver que Megumi no intentó pegar un home run en el partido de béisbol. Él le dice: no es que no estés haciendo lo mejor de ti, es que no puedes sacar lo mejor de ti. No puedes batear un home run si tienes miedo de quitarte tu máscara. Megumi intenta controlar todas las situaciones. Por eso Itadori aprobó. Itadori no intentó sonar inteligente, soltó lo primero que su instinto le dijo. Incluso fue más allá, porque se atrevió a ponerle nombre, Jennifer Lawrence. En ese segundo, Aoi Todo vio el alma de Itadori, un alma transparente. Para Aoi Todo, tu deseo es la ventana más pura hacia lo que eres. Si no eres capaz de admitir qué es lo que te apasiona, no te conoces. Y en la hechicería, alguien que no se conoce es alguien muerto. Pero hay algo más profundo aquí. Carl Jung explicaba que dentro de cada persona conviven dos fuerzas. El ego, que es la parte lógica, el capitán de tu mente, es el que decide quién quieres ser ante el mundo. Y la sombra, digamos que es el sótano, donde viven tus instintos, tus miedos y esos deseos que no te atreves a confesar. La mayoría de las personas pasa la vida entera peleando contra su sombra, intentando suprimirla, fingiendo ante el mundo que no tiene nada que esconder. Pero Carl Jung decía que cuando el ego y la sombra logran convivir, algo cambia dentro de ti, porque dejas de ser un fragmento de persona, te conviertes en uno solo contigo mismo, porque tu energía deja de desperdiciarse en esa pelea interna y empiezas a fluir, logrando aceptar que eres ambos. Esto se conecta con el Black Flash, pero ya llegaremos a eso. Aoi Todo vio eso en Itadori, alguien que no finge, lo mismo que vio Nanami cuando le recordó a Haibara, un chico puro. Por eso Aoi fantasea con ser su mejor amigo, porque encontrar a alguien así de auténtico es como encontrar un espejo que te ayuda a mejorar. Por eso siente que han vivido toda una vida juntos. Y hay algo más que hace muy interesante la pregunta de Aoi Todo, y es que él te lanza la pregunta en medio o a punto de un combate. Incluso te pide que respondas rápido, porque cuando sientes que tu vida corre peligro, no tienes tiempo de construir una máscara. Lo que te sale en ese momento eres tú. Una vez que Aoi e Itadori comienzan a pelear de verdad, algo llama la atención de Aoi. Él detecta un retraso entre el golpe físico de Itadori y su energía maldita. Por eso Aoi se detiene y grita que esa parte está mal. Le explica que si se conforma con eso, nunca lo va a vencer, y que si es conformista con ese nivel, no podrán seguir siendo mejores amigos. A Itadori parece darle igual, pero entonces Aoi le tira una segunda pregunta: ¿quieres seguir siendo un debilucho? La expresión de Itadori cambia, porque es una pregunta confrontativa, y eso hace que resuene dentro de Itadori. Y Aoi remata diciendo: ¿verdad que no, besto ofrendo? Y aquí viene lo mejor de Aoi Todo, porque comienza a explicarle una filosofía oriental muy antigua. Mira, él explica que Itadori canaliza su energía parte por parte. Primero el estómago, luego el brazo, luego el puño, y ese recorrido es exactamente el que crea el retraso. Aoi le pregunta: ¿acaso piensas con el estómago? ¿Expresas la ira con la cabeza? No, cuando te enojas no decides enojarte y luego mandas la señal al resto del cuerpo, sino que el enojo te habita por completo, en un solo instante. Piénsalo, eres enojo de pies a cabeza. Es como intentar bailar pensando conscientemente en mover cada dedo del pie. Vas a perder el ritmo, vas a perder la fluidez, porque dividiste algo que debería ser uno solo. Aoi le está diciendo exactamente eso, que la energía maldita no es una herramienta que usas, es una extensión de todo lo que eres. Si te percibes como partes separadas, tu energía tiene que viajar, y ese viaje crea el retraso. Pero si eres uno contigo mismo, la energía no va hacia el golpe, sino que ya está en el golpe, porque tú eres el golpe. Aoi le está pidiendo algo mucho más difícil que hacer solo fuerza. Le está diciendo que deje de intentar y que empiece a hacer. Y esto nos lleva directo al Black Flash. Mira, el Black Flash es un fenómeno que ocurre cuando la energía maldita impacta en una millonésima de segundos
segundos después del golpe físico. Una sincronía tan perfecta que el espacio mismo se distorsiona. No se puede usar a voluntad, es un estado de gracia. Y aquí es donde todo lo que hemos hablado comienza a unirse. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre el ego y la sombra? El ego es el que intenta controlarlo todo. Y cuando estás dividido, tu ego trata de empujar la energía hacia el puño, como si fuera una orden. Ese es un intento de control que crea fricción interna. Retrasa la energía. Y ese retraso es la duda. Es la máscara de control de la que hablamos. Por eso el Black Flash no se logra intentándolo. Se logra cuando el ego, la sombra y el cuerpo dejan de pelear entre ellos y se vuelven uno solo. En ese instante la energía no va hacia el golpe. Ya está en el golpe porque tú eres el golpe. Esto explica perfectamente por qué Itadori falló su primer intento contra Hanami. En ese momento lo invade la culpa y el enojo. Esa emoción lo consumió entero y lo dividió. Por eso Aoi le da una bofetada y le dice: tu enojo te está superando. Incluso le explica que no es que deba de calmarse. Le está diciendo que no puede ser solo ira, que es muchas cosas a la vez. Que la unidad no es tener una sola emoción, sino saber convivir con todas sin que ninguna te ciegue. Solo cuando Itadori entiende eso y recupera su centro, logra el Black Flash. Lo interesante es que nos explican que tras un Black Flash, el hechicero entra en la zona, un estado de concentración extrema e inconsciente. Ya no estás pensando en la pelea, estás haciendo la pelea. Es exactamente lo que Aoi Todo le estuvo enseñando desde el principio. Deja de intentar, empieza a hacer. Es el momento donde por fin dejas de pelearte con quien eres. Qué interesante que Carl Jung explica que cuando la sombra y el ego se unen e integran, se produce un proceso de totalidad psíquica, madurez y una profunda transformación personal. Incluso Carl Jung remata explicando esto, que cuando eso sucede dejas de ser víctima de tus impulsos inconscientes y te vuelves dueño de tu propia integridad. Fluyes con tu entorno porque ya no hay una pelea interna, sino que tu energía vital vive en armonía. Cuando Aoi Todo llega a Shibuya, se encuentra con un Itadori roto. Está en plena crisis, está invadido por la culpa por lo que hizo Sukuna, por no haber podido salvar a Nanami y tampoco a Nobara. Pero Aoi Todo, fiel a quien es, no le da un abrazo, le da una confrontación. Le dice que elegir el camino del hechicero significa aceptar una carga y que quedarse paralizado en la culpa puede ser incluso una ofensa para los que ya no están. Y lanza nuevamente una pregunta: ¿qué fue lo que dejaron en tus manos? Es cuando Itadori reacciona, y creo que aquí es donde Aoi Todo nos da una de las lecciones más honestas de toda la obra. Él dice: no es necesario que des una respuesta ahora mismo, pero no dejes de avanzar hasta que la encuentres. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea, pero muévete, porque el dolor y la culpa son como arenas movedizas. Si te detienes, te hunden. Esto me encanta personalmente porque en la Guerra Mundial Z, Brad Pitt lo explica como el movimiento es vida. Para Aoi Todo, quedarse estático significa rendirte. Y la recomposición de Itadori es poderosa precisamente porque es honesta. Él admite: intenté irme por el camino fácil, incluso me serví de mis pecados como una excusa para huir. Ahí está el cierre de este círculo. Itadori comprende y aprende de Aoi Todo que la unión de ego y sombra significa que eres un ser humano complejo, pero que logras aceptar tanto tu luz como tu oscuridad. Y Aoi Todo es el único capaz de ver a través de la máscara de víctima de Itadori. Por eso puede recordarle quién es realmente. Alguien con una voluntad que no se rompe. Por eso le dice: hermano, un gran hombre como tú no debe afligirse por cosas tan ínfimas. Volviendo a Aoi Todo, ¿te has preguntado por qué su técnica, el Boogie Woogie, literalmente es un aplauso? Esto es profundamente simbólico por 3 razones. La primera es que en muchas tradiciones orientales el aplauso se usa para romper el flujo de pensamientos. Ellos dicen que el aplauso es un sonido seco, instantáneo, que te trae de golpe al aquí y ahora.
Cuando Aoi aplaude, obliga al mundo y a su rival a cambiar de perspectiva en un instante. Es la representación exacta de lo que él predica. O te adaptas al cambio o te quedas atrás. La segunda es que para que un aplauso suene necesitas dos manos. No puedes aplaudir con una sola. Este acto físico representa todo lo que hemos hablado. La oscuridad y la luz, la mano derecha y la izquierda, el ego y la sombra. El boogie boogie solo funciona cuando hay un encuentro, un choque. Su poder real nace de aceptar todas tus partes. Y la tercera es que el boogie boogie es la técnica de intercambio de posiciones. Es la máxima expresión de alguien que entiende que la identidad no es rígida. Aoi no se aferra a un lugar, él fluye. En un segundo es el atacante, el otro es el que apoya. Si te identificas demasiado con una sola posición, eres predecible. Si estás dispuesto a cambiar en un aplauso, eres invencible. Una persona debe de estar en comunión con su ser interno cada etapa de su vida para seguir viviendo en armonía y aceptando tu sombra y tu luz. Y aquí es donde Aoi todo es magnífico. En Shibuya, él pierde una mano, pierde la capacidad de aplaudir solo, pero de inmediato fluye. Corta su mano y una vez que Mahito se acerca, Aoi resuelve de forma espectacular. Aplaude con la mano de Mahito. Alguien que se aferre a su máscara no podría hacer eso. Sería una contradicción demasiado grande para su identidad. Pero Aoi todo es tan auténtico, tan integrado consigo mismo, que es capaz de usar incluso la esencia de su enemigo para seguir avanzando. Porque para él la técnica no viene de la mano, viene de quien es. Su técnica es el ritmo de la existencia. La vida cambia en un aplauso, los amigos mueren en un aplauso, tu trabajo puedes perderlo en un aplauso, tu vida puede cambiar en un instante, pero mientras tengas la voluntad de seguir marcando el ritmo, sigues vivo. Pero para marcar el ritmo tienes que conocerte, y es por eso que ahora yo te pregunto con la misma seriedad con la que él lo haría: ¿cuál es tu tipo? No lo que crees que deberías decir, no lo que suena maduro o inteligente, lo primero que te salió antes de que tu máscara pudiera intervenir. Esa respuesta eres tú. Te muestro dos caminos, Nanami o Higuruma. Tú decides qué camino tomar.